de Siria será como la gloria de Israel. ¿Cómo será la gloria de Israel? Bueno, en grandeza, en poderío. Esa será la gloria de Israel. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién anunció todas estas palabras? Las anunció Dios, el Padre, en la boca del profeta Isaías hace 2700 años aproximadamente a nuestros días de hoy. Bueno, mirando el mundo como está ahora, podemos estar viendo que esta profecía todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, se cumplirá quizás en estos días, es lo más probable. Ahora dice, vamos a continuar hablando, y será cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Entonces aquí hay vamos a suponer, aquí hay entendimiento, como dice la palabra, o hay una question mark, o una pregunta, cuando dice, y será como cuando el segador recoge la mies. ¿Quién es el segador? Jesucristo. ¿Quién es la mies? La iglesia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hay una profecía acerca del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque está diciendo cuando el segador recoja la mies. ¿Cuándo va a ser recogida la mies? No sabemos si antes de la tribulación, en medio de la tribulación, o quizás a un cuarto de la venida del Señor Jesucristo. Pero si nos ponemos a analizar las cosas, pudiéramos estar entendiendo que quizás en el periodo mismo, una cosa muy comprensible hay en la historia, en la profecía y en la palabra de Dios, que nos dice que cuando el pueblo se corrompió y todo estaba destruido por causa del pecado, Dios le dijo a Noé: construye un arca, dice, para que ustedes puedan ser salvos. Y paréceme que, según dice la escritura, pasaron 120 años construyendo ese barco, donde iba a almacenar Dios a todos los animales en parejas, y Dios iba a permitir de que Noé y sus 3 hijos con sus mujeres y él con su esposa, 8 personas en total, entraran al arca y no se terminara la creación que Dios había formado. Y los demás animales y toda la creación completa murió anegada de agua en el juicio de Dios. Este fue un juicio profético de Dios, por cuanto la gente vivía solamente haciendo el mal. Así como en los días de Noé, nos está diciendo el Señor Jesucristo en los libros de los evangelios, dice que así sería la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé, cuando toda la gente estaba en terrible corrupción. ¿Qué significa? Que entonces, según proféticamente hablando, Cristo, que es el autor y consumador de la fe y de la salvación, vamos a decir, Isaías era un profeta de Dios el Padre, pero aquí está hablando en los 4 evangelios Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado, hablando y diciendo, así como en los días de Noé, que se daban en casamiento, que hacían negocios, que hacían todo esto, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como estamos tocando el libro del profeta Isaías, capítulo 17, verso 1 en adelante, estamos viendo esta profecía que no se ha cumplido, de que Siria iba a ser destruido, iba a venir a ser un montón de ruinas. Jamás sería ciudad, dejará de ser ciudad. Hoy en día existe como ciudad, existe como país. Entonces, ¿qué sucede? Una de las principales ciudades de Siria es la ciudad de Alepo. Entonces, como ustedes miran, y estas ciudades eran de su fundador, este nombre dice Aroer, era quizás uno de sus príncipes. Ahora, cuando miramos que dice, y será cuando el segador recoge la mies. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo permita que Siria, o el Padre Celestial, porque es una profecía del Padre, permita que Siria sea destruida, será entonces unos días después
o un año después, no lo sabemos, pero sí nos dice que cuando Él recoja su mies, seguido del rapto de la iglesia, viene la destrucción de Siria. Eso sí lo podemos entender a través de la profecía del profeta Isaías. Hoy en día sabemos que Siria es uno de los países que está súper armado y tiene bombas nucleares, que es lo que se cree. Entonces, este país está a unos 32 kilómetros, creo, si no mal recuerdo, cerca de lo que es Israel. Entonces, y él tiene gran deseo de destruir a Israel, y este deseo no ha sido solo hoy, sino que este país ha existido por los siglos, y como ha existido por los siglos, en el pasado también le hizo daño a Israel. Paréceme que Asiria llevó cautivo a Israel antes de que a Babilonia se lo llevara cautivo, pero no sé, entre Siria y Asiria, que se confunden los dos nombres, pero que casi vienen siendo igual y que están cerca de los mismos territorios del Medio Oriente, podemos comprender pues que esta dinastía de gente que antes hicieron alianzas y se casaron con familias y vienen a ser las mismas personas, entonces estamos mirando pues que Dios habla acerca de Asiria. Asiria es un país muy rico y es un país muy violento. Hoy en día podemos estar mirando que tiene problemas el gobernador y el padre de este que gobierna hoy en día, el señor Assad. Ellos, según la prensa, según los anuncios de los periódicos, dice que su padre mandó a matar a su propio pueblo con gases. Bueno, también hoy en día parece que él está haciendo lo mismo con su pueblo, porque se le ha revelado. ¿Por qué se rebelan los pueblos? Por las injusticias de sus gobernantes. Y también los pueblos se rebelan porque de por sí tienen un corazón rebelde, y aparte por la carga de impuestos, la carga de opresión, porque ellos no miran la luz clara cada día que amanece, solamente están mirando muchas responsabilidades, muchas cargas y ningún beneficio más que para las clases de arriba que están gobernando. Entonces, como podemos ver pues, pero en el consejo de Dios está en que esta ciudad desaparezca. ¿Por qué? Porque esta ciudad en cualquier momento, desde ahorita que estoy hablando y desde más antes, se ha visto que se ha levantado contra Israel. Entonces, estamos bajo la espera o anuncios que quizás de la radio, la televisión, que en cualquier momento digan que otra vez Siria atacó a Israel. Y esto es profético, de que él se levantará contra el pueblo de Dios, pero que dice que la gloria de Siria es la gloria para Israel, dice, será como la gloria de Jehová. O sea que dice que entonces, que cuando Siria sea destruido, será como la gloria de Israel, o sea, en grandeza, en poderío, que Dios va a hacer grande a Israel, pero va a aplastar la soberbia de sus enemigos. Eso quiere decirnos. Ahora vamos más adelante, dice, pero no perdamos el punto cuando dice, y será cuando el segador recoge la mies. Cuando el segador será como, dice, es un símil, dice, el segador recoge la mies. Puede que nos esté diciendo, será igual como cuando Cristo recoja su iglesia, que recogerá multitud de gente de todos los 4 puntos cardinales. Así será que Dios también recogerá a esa nación para ser destruida, para que sea un montón de ruinas. Entonces, unos van para arriba en el rapto de la iglesia y otros van para abajo para ser destruidos, que sería Siria. Pero nos está diciendo así como. Entonces, cuando nosotros miramos de que dice así como, estamos viendo una similitud, como que Dios nos está diciendo, detrás del rapto de la iglesia, yo destruyo Siria. Entonces dice también, y con su brazo ciega las espigas. Entonces sabemos bien que las espigas son las del trigo, que cuando una persona va y recoge el trigo y quita del trigo lo malo y deja lo bueno, entonces dice que lo malo, la cizaña del trigo va a ser quemada, más el trigo será guardado en graneros, y eso es el simbolismo de otro símil
de lo que es la iglesia de Cristo. Ahora dice, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Estos valles de Refaín aparecen en el libro de Génesis. Dice, y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo. Dice, y quedarán en el rebusco. El rebusco es como cuando se sacuden las gavillas y cuando queda trigo tirado en el suelo, y es cuando recordemos la historia de Esther, cuando ¿cómo se llama Esther? ¿Sí podemos ver a Esther o es Noemí? Noemí, bueno, pero recordemos con Ruth, perdón, sí, así es, con Ruth. Entonces, cuando vemos a Ruth que va detrás de los espigadores, le dice Boaz, el jefe de ese el dueño de esa comarca, que al final vino a ser su esposo de ella, de la descendencia de David, dice que le dijo, déjenla que recoja, es más, tiren algunas gavillas para que se la lleve. Dice, no solamente dejen así poca en el rebusco ahí lo que ustedes ya miran que ya no sirve, no, déjenle unas gavillitas para que ella también lleve. Dice, como que cuando se sacude el olivo, entonces cuando las gavillas se sacuden empieza a caerse ¿cómo se llama? Lo que no sirve, la casulla, lo que le llamamos nosotros casulla al arroz. Entonces todo eso se saca, todo se sacude, el polvo y todo, y ya no queda nada. Entonces ya lo que queda más es polvo. Entonces, pero aquí dice, por eso que dice que se sacude como el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, dice 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. ¿Qué está diciendo? Que 2 o 3 granitos le quedan a la ramita, y eso es todo lo que los pobres que no tienen tierras y que no tienen comida van recogiendo, van rebuscando, por eso se le llama el rebusco. Ahora bien, entonces, así de esa manera dice la palabra que será recogida la iglesia del Señor y será sacudida, será trillada en el aspecto de que el trigo subirá a la presencia de Dios y la cizaña se quedará en la tierra para recibir el castigo que ha acumulado. Entonces, en los días de Noé, como dijo el Señor Jesucristo, dice que vendían, se daban en casamiento y estaban en una vida semifeliz, por decir así, pero ellos estaban como hoy en día, que la gente piensa que se preocupan algunas personas, algunas que quizás tienen un poco de entendimiento, pero hay otras que no, dicen, bueno, pues sí, hay problemas y todo, pero ahí la van pasando, ¿me entiendes? Entonces se olvidan muchas veces de las situaciones que pasan a través de que dicen, no, pues siempre ha existido esto, pero otros se preocupan porque dicen, antes había menos violencia, ahora hay más, antes no existía esto, ahora más. Entonces algunos sí se preocupan, pero no hacen nada tampoco, se quedan apacentados. Y otros que piensan que todo está normal, pues esos son los insensatos, que son como la cizaña. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque es el tiempo final de la historia, como dice el gran R. Jeffrey en su libro Aviso Final. ¿Qué nos está diciendo él? Bueno, él nos está diciendo muchísimas cosas en las cuales podíamos estar tratando hoy. Hay conceptos, hay proyectos, hay ideas, hay maquinaciones de pensamientos de hombres que están anunciando de que ellos quieren a fuerza establecer un gobierno mundial porque ellos están mirando que la crisis económica va de mal en peor y se anuncia la caída de la moneda, se anuncia un caos terrible. ¿Y por qué sucede todo esto? Bueno, sucede porque también la tierra está tan convulsionada de violencia, la tierra está tan llena de tanto que le han puesto tanta química y que no produce la tierra, y aparte también el hombre mismo la ha dañado, la ha destruido porque le pone mucha química. Entonces, como usted mira, la situación está de mal en peor, comemos comidas todas contaminadas, todas llenas de químicos. Entonces todo es la misma idea de la destrucción del hombre por el hombre, porque entre más químicos le ponen, la gente se enferma, entonces tiene que ir a parar al médico, el médico le cobra mucho dinero por atenderlo, porque aquí en los Estados Unidos la ciencia médica es terrible, es carísima, y pareciera que la gente dijera, mejor prefiero morirme que ir a la ciencia médica porque me va a salir más barato el funeral que ir al médico. Entonces, ¿qué sucede? Es un caos terrible.
y la gente pues vive pensando y creyendo que las cosas van a cambiar para mejor. Y la Biblia nos está diciendo que va a cambiar, pero para peor, no para mejor. Porque según la profecía de la palabra de Dios, vivimos dentro del término final de la historia del mundo, en la cual Dios juzgará a las naciones por su pecado, por su maldad y por la dureza de sus corazones. Porque a la gente se le hace fácil hacerle daño a las demás personas. Se le hace fácil ir en complot con otra persona. A veces las personas creen las mentiras de otras personas y ellos actúan en base a lo que les cuentan. Pero ¿qué sucede? Dios juzgará hasta lo escondido de los corazones. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque uno no debe de creerse las cosas, debe de analizarlas, debe de comprenderlas. Y tocante a la palabra de Dios, Dios nos está diciendo que tengamos cuidado porque es el último tiempo de la historia, en el cual el pecado abundará, la maldad de los hombres abundará. Entonces, como va a abundar, quiere decir que solamente un remanente será el que estará en medio del mundo anunciándoles la verdad de la palabra de Dios y viviendo una vida diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que si todo está corrupto, Dios lo único que va a hacer es sacudir su trigo y llevárselo, porque la palabra de Dios dice que en los días de Noé, Dios sacó a Noé, lo metió en una barca con todos los animales y destruyó toda la humanidad que estaba corrupta, llena de pecado, de mentira, de lascivia y de toda contaminación. Entonces eso sucederá en el tiempo postrero, que es hoy, por decir así, porque Dios tiene preparado el juicio para las naciones y Dios juzgará al mundo, y ahora ya no lo juzgará con agua, ahora será con fuego. Pero antes de esto dice que Él recogerá su mies, Él vendrá y recogerá su iglesia, para que su iglesia no reciba lo que van a recibir los pecadores y los impíos, porque ellos vivieron en sus deleites, ellos les gustó vivir así, ellos les encantó ser malos, les encantó vivir en el pecado. Entonces por lo tanto van a recibir el juicio que ellos mismos han querido recibir. Por lo tanto, Dios no es injusto para dejar a su iglesia dentro de un mundo corrupto, que se la destruyan totalmente, o que estas personas, esta iglesia sea en el último tiempo destruida por los juicios de Dios. Entonces, como podemos ver, Dios guardó la vida de Noé y de sus hijos. Y si Dios guardó la vida de Noé y sus hijos, así guardará la vida de todos aquellos que creen en la palabra de Dios y viven de acuerdo al mensaje de la palabra. Entonces, Dios no hace excepción de personas, sino las personas mismas se juzgan porque quieren vivir como quieren vivir. Ahora bien, basado en estos puntos de la palabra de Dios, hablando acerca del reino de Siria, que es Damasco su capital, podemos ver pues que Dios tiene un juicio futuro, no lejano, cercano, histórico, profético, que destruirá a Siria, el enemigo de Israel. Entonces Dios ensanchará los términos de Israel, pero también Dios ensanchará la vida de aquellos que creen en su nombre, y en el futuro reino del Señor Jesucristo vendrán con Cristo a reinar a las naciones, dice la palabra de Dios. Entonces, mirando de que el juicio de Dios comenzó en el ayer profético, en el tiempo de Noé, y destruyó Dios con agua el mundo, así ahora Dios destruirá con fuego a la humanidad que le encantó vivir en el pecado y no vivir para Dios. Por lo tanto, Dios sacará a su pueblo de en medio de la tribulación, se lo llevará y quedará este mundo en desamparo total, porque los hombres que gobiernan el mundo, ellos como ya tienen un pensamiento, una idea de ser poderoso, de ser igual a Dios, entonces Dios dejará que reine, aunque va a ser por un tiempo nomás, pero ese tiempo terrible de la historia es el que va a marcar el principio del reinado mundial del anticristo y el fin de su reinado y el comienzo del reinado de Jesucristo por 1000 años sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, hablando en el libro de Revelación, que dice que la tierra se enrollará como un pergamino
Y dice la palabra que Dios hará nuevas todas las cosas, restablecerá todo nuevo, como restableció todo nuevo cuando destruyó el mundo con agua en el tiempo de Noé. Entonces podemos ver pues que se cierra la historia de lo que es el mundo profético, que terminó con agua, pero comenzó con Noé y sus hijos, otra vez la vida. Ahora se cierra un capítulo más de la palabra de Dios y de la historia del hombre y del mundo, cuando Dios traiga los juicios y enrolle como pergamino la tierra y la destruya, y después Dios la va a volver a construir, pero para el mundo de Cristo y su iglesia solamente, y para aquellos que quizás queden, que sean temerosos de Dios y que busquen a Dios con todo su corazón. Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Y que si vuestros pecados, dice, fueren tan negros y inmundos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo que perdone nuestros pecados. Y entonces Él viene a restablecer una nueva criatura espiritual dentro del ser que antes era corrupto. O sea, en la dimensión de Dios las cosas cambian. En la dimensión del hombre carnal las cosas se empeoran. Porque en la vida del mundo del hombre es corrupción. En la vida del mundo de Dios es santificación, es bendición, es pureza, es limpieza, es santidad. Entonces, ¿qué sucede? Un niño nace siendo limpio, pero conforme va creciendo, va agarrando el pecado, absorbiendo más y más, y se llena de tanta suciedad. Entonces, es por eso que Dios nos llama pecadores, Dios, y nos llama inmundos delante de su presencia. Pero cuando venimos a Él y Él hace una transformación y nos perdona, entonces venimos a recibir la vida de Dios, el cambio, la diferencia. Entonces nuestra vida ya es una vida agradable ante los ojos de Dios. Y como es agradable, entonces somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Dios nos librará de la hora de la prueba del mundo que vendrá, que está ya en el mundo, pero que se desarrollará conforme van pasando los días. Entonces, ¿qué sucede? Esto, en vez de ir de mejor a mejor, esto va a ir de mal en peor. Y la misma gente sufrirá las consecuencias por su dureza de su corazón y por su rebelión contra Dios y por vivir como quieren vivir, haciendo lo que quieren hacer y adorando lo que quieren adorar. Entonces, Dios tiene un tiempo límite, como el reloj que marca los segundos y los minutos. Así está la vida de la historia de la profecía del mundo en el día de hoy y siempre en el día de Dios. Entonces, ¿qué sucede pues? Que Dios tiene un día en la historia en que juzgará al mundo por sus pecados. Esto es todo lo que tengo que decir ahora y paso a retirarme ya. Dios les bendiga.